Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo Lógica del sentido de Gilles Deleuze. Bueno, ya hacía tiempo, ¿no?, que no traía un libro de Gilles Deleuze, ¿no? Bueno, hace unas semanas estuvo en la conferencia y tal, pero bueno, qué deciros, Lógica del sentido. Antes de empezar a hablar del libro como tal, quería decir que este libro fue el segundo libro que me leí de Deleuze. El primero que me leí fue el de, que es La filosofía, que en su momento hice un vídeo la segunda vez que me lo leí, y esta es la segunda vez que me leo Lógica del sentido, y es uno de los libros de Deleuze a los que emocionalmente le tengo más cariño, ¿no? Porque al fin y al cabo es un libro que, digamos, cuando ya empecé la trayectoria a interesarme tanto por este autor, el segundo libro que probé de él, por así decirlo, ¿no?, y más acercándome a su pensamiento fue este, y la verdad es que en aquel momento estaba en segundo de carrera y me fascinó muchísimo. Me pareció un libro como muy rompedor, ¿no?, por las lecturas que había hecho hasta el momento, la temática, el modo en el que Deleuze en su estado puro, ¿no?, habla en términos metafísicos, ¿no?, de la realidad, porque es un libro de ontología sobre todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece un libro fascinante. No sé, entre diferencia y repetición no sabía decir cuál es mejor, ¿no?, porque cada uno tiene como su parte más positiva, ¿no?, en tanto que tratados de metafísica los dos estarían ahí. Pero bueno, Lógica del sentido, ya os digo, le tengo mucho cariño porque en su momento cuando me lo leí me gustó mucho. Pero bueno, por no alargarme sobre este tema, vamos a empezar a hablar del libro de Lógica del sentido. Como bien dice el nombre, el libro Lógica del sentido, digamos, trata, digamos, de descubrir, o más bien de examinar Deleuze la lógica interna, ¿no?, ese movimiento que está al trasluz del pensamiento y de la realidad, ¿no? Digamos que si la lógica sería esa formalidad, ¿no?, digamos, del raciocinio, ¿no?, a la hora, digamos, de entender el mundo, ¿no?, por hacer así una especie de definición chabacana y rápida, pues la lógica del sentido, ¿no?, sería, digamos, tratar de desgranar, digamos, esa, digamos, toda esa estructura interna que está en el sentido, ¿no?, en el sentido de las cosas, porque desconozco, a lo mejor estoy siendo muy ignorante, pero no conocía yo a ningún otro autor hasta Deleuze, por lo menos no he leído a ninguno, a lo mejor los hay y no tengo ni idea, que trataran el sentido como un problema filosófico, o por lo menos tratar de darle un estatuto de comprensión al sentido en sí y no a otros conceptos, ¿no? Digamos que al fin y al cabo en la obra va a haber muchos conceptos, muchas cuestiones filosóficas y metafísicas, pero el sentido va a ser un poco la cuestión central, ¿no?, de la obra. Así que bueno, dicho esto, Deleuze lo que nos va a hacer sobre todo es nos va a presentar dos cosas bastante importantes. Nos va a hablar, digamos, de la filosofía estoica, es decir, nos va a recoger las ideas de la filosofía estoica, las va a rescatar para su propio modelo, para su propia teoría, y a su vez también va a contrastar las ideas de Lewis Carroll, el famoso Lewis Carroll, que era un lógico, y bueno, y aparte el libro de Alicia a través del espejo, Alicia en el País de las Maravillas, etc. Digamos, como que cogiendo las paradojas internas del pensamiento de Lewis Carroll, va a visibilizar, digamos, la lógica interna de las cosas, ¿no? Al fin y al cabo, en Lógica del sentido, justamente lo que se va a tratar, digamos, del mismo modo que la palabra, ¿no?, el libro de Foucault, se va a tratar de buscar, digamos, esa relación entre las palabras y las cosas. Es decir, vivimos en un mundo en el que todo está formado por cuestiones físicas y materiales, pero a su vez realmente ese sentido de las cosas se lo atribuimos a partir de nuestro lenguaje, ¿no? Digamos, el pensamiento se articula a través del lenguaje. Entonces, claro, vemos que el sentido es una categoría, digamos, que constantemente utilizamos, ¿no? Es una cosa que damos por hecho, ¿no? Es como, esto no tiene sentido, o mil formas, ¿no?, de tratarlo. Pero parecería que es una especie de ente abstracto que no acaba de caracterizarse, ¿no? Digamos que lo importante de Lógica del sentido es cómo va a tratar basándose en la filosofía estoica, cómo va a rescatar la cuestión de los cuerpos y los incorporales, ¿no?,
para partir de esa relación entre las palabras y las cosas, ¿no? En el sentido de que al fin y al cabo parecería que vivimos, digamos, en un mundo en el que todo está repleto de causas entre sí, digamos, cuerpos chocando entre sí. Yo, como hablo ahora mismo realmente en un nivel causal, ¿no? En un nivel, digamos, físico puramente, no podrías atribuirme categorías del tipo como decir, vale, yo estoy hablando, yo estoy comunicando esto, sino que yo estaría emitiendo sonidos, ¿no? Digamos, estaría como un cuerpo moviéndose con otros, ¿no? La fricción, ¿no?, de mi boca, pues tratando de decir unas palabras, pero antes de ser palabras son sonidos, digamos como realmente, ¿sabes? No, digamos, o si tiro esto al suelo, ¿no? El hecho de que caiga, ¿no? No estoy constantemente ya analizando el mundo, ¿no? Pero antes de analizarlo, ¿no?, pues podríamos decir que eso, que hay cosas, ¿no? Digamos, si tratáramos, ¿no?, que eso trata de hacerlo siempre Deleuze, ¿no?, hablar en términos presubjetivos, ¿no?, digamos, habría series de singularidades chocando entre sí, cuerpos que se están dando, ¿no?, en la realidad constantemente, deviniendo. Pero por otro lado estarían lo que Deleuze llama los incorporales, ¿no?, que ahí es donde estaría el sentido. Es decir, el sentido sería lo incorporal. ¿Por qué? Bueno, realmente no podemos decir que la realidad se base simplemente en ese plano físico, ¿no? No podemos pretender que nosotros simplemente por estar, no sé, porque tenga, digamos, esa realidad empírica, ¿no?, que sea demostrable científicamente, todo eso, ¿no?, podamos decir, vale, pues hay un cuerpo que se mueve por otro cuerpo, ¿no?, y se choca entre sí, digamos, vale, sí, eso es una parte de la realidad, pero el hecho de interpretarla, el hecho de darle un sentido a las cosas, digamos, parece que lo que nos evoca, me refiero, si yo estoy diciendo que he tirado, ¿no?, cuando he tirado esta pinza al suelo, ¿no?, digamos, yo el hecho de estar diciendo que estoy tirando una pinza, yo ya estoy diciendo que estoy utilizando el verbo tirar, lo que es la identidad de una pinza, está cayendo al suelo, digamos, hay como una serie de interacciones entre los cuerpos, que sería el sentido que es otorgado a esa pinza a través de los incorporales. Y esto es muy interesante, porque al fin y al cabo es como que vemos como una dualidad, ¿no?, pero que a la vez que estaría integrada en una única cosa, porque tampoco es que sea una cosa u otra, sino ambas a la vez, o la diferencia entre ambas, ¿no?, en cómo se articula en esos efectos de superficie entre lo corporal y lo incorporal, ¿no? Entonces aquí está un poco el punto, ¿no? El sentido parecería que sería una categoría que está en las cosas, pero que en verdad no está en las cosas, en el sentido de que realmente está en el lenguaje, pura y totalmente en el lenguaje, pero a su vez el lenguaje no es como un ente abstracto que está más allá de la realidad, ¿no? Es totalmente inmanente. El lenguaje, para empezar, es un cuerpo, porque es un sonido y son unas ondas. Entonces, ese movimiento en el que los cuerpos, digamos, en esa superficie corporal están impregnado el sentido, digamos, es como, digamos, como una especie de espacio de superficie entre los cuerpos y el sentido, ¿no? Entonces Deleuze nos dirá que el sentido no existe, pero no existe porque subsiste o insiste. Es decir, no podemos decir que el sentido está en las cosas, me refiero, yo si examino esta pinza no voy a encontrar en ningún momento el sentido de la pinza, pero sin embargo yo tengo claro que esto es una pinza y no es otra cosa, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo realmente se articula lo físico con lo no físico, o podríamos decir más bien con lo corporal, ¿no? Este cuerpo, antes de ser analizado como lo que es en un sentido virtual y abstracto, y luego todo lo que sería pues ese incorporal, ese sentido, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Me salta una cosa que me gustaría recalcarla antes de pasar, ¿no? Es que al fin y al cabo Deleuze nos hablará de que para relacionarnos con las cosas, digamos que habría como tres formas o tres categorías que nos atarían entre esa relación entre las palabras y las cosas, o el mundo, ¿no?, y el sentido, ¿no?, y cómo se lo damos a los cuerpos. Primero sería el sentido de significación, ¿no? Espera, me estoy colando. No, el de manifestación, que sería como entender que una cosa parte de una creencia o de un deseo, ¿no? Es decir, cuando uno piensa que una cosa es de una forma, digamos, que le da el sentido a una cosa, parte, digamos, también de su deseo, de su creencia, ¿no?, de aquel sujeto, ¿no?, de esa persona que le está
proyectando ese sentido, ¿no? Luego estaría también la significación, que implicaría pues que esa cosa es verdadera o es falsa, ¿no? Ya que puede ser que realmente, si yo estoy diciendo que eso es una pinza y luego no es una pinza, realmente estaría fallando, ¿no? Porque no estaría realmente refiriéndome a aquello que estoy nombrando. Y luego, el primero de todos, porque en verdad los he estado diciendo por otro orden, sería el de designación. O sea, el primero de todos realmente es el de designación, es decir, la relación entre lo que yo estoy hablando y la cosa que está en el mundo, ¿no? Estoy designando esta pinza, pues entonces yo mantengo una relación entre el lenguaje que estoy articulando, el sentido, ¿no? Digamos, y la cosa. Luego la manifestación, ¿no? El hecho de que yo tenga una creencia de que esto es una pinza, y luego la significación, que sería lo verdadero o lo falso de esa proposición, que es decir, esto es una pinza, ¿no? Entonces, esto me lo he saltado, debería haber empezado por aquí, pero bueno, me he ido un poco... y eso es crucial, ¿no? Porque al fin y al cabo vemos que tenemos unos cuerpos, todo estaría creado, o sea, todo estaría, digamos, repleto de cuerpos, ¿no? Si pudiéramos eliminar la identidad, es como así como una especie de ejercicio de abstracción, nos imaginaríamos un mundo, incluso imaginaros cómo lo debe ver el mundo un animal, ¿no? En plan, en el sentido que él no va a interpretar, pienso, ¿no? Que mediante un lenguaje, no va a interpretar mediante identidad y toda esa clase de categorías. De modo que al fin y al cabo nos encontramos en un mundo en el que estaría todo lleno de cuerpos que chocan entre sí y que, digamos, entrarían en relaciones, ¿no? Entonces, mediante la designación que apuntaría a aquello que está hablando en el lenguaje, ¿no? Es decir, designo, estoy hablando de esta pinza, en tanto que estoy apuntando, señalando, designando una cosa, estoy manifestando que estoy haciéndolo sobre eso, y aparte estoy hablando de una cosa que es verdadera o falsa porque depende de lo que la realidad te contesta, no por pensar que es una pinza, cualquier cosa es una pinza, ¿no? Pero bueno, dicho esto ya, porque ya veo que le estoy dando demasiadas vueltas, el punto es que una vez tenemos estos elementos, vemos que el sentido se crea en esta interacción entre ambas cosas, entre el lenguaje y entre el lenguaje y los cuerpos, ¿no? Que le dan sentido a eso de lo que estás hablando, ¿no? A eso que te estás refiriendo en el mundo, ¿no? Pero no acabaría aquí, porque al fin y al cabo otro de los puntos que va a interesarle a Deleuze va a ser el acontecimiento. Es decir, el acontecimiento no dejaría de ser ese movimiento entre los signos, o sea, ese movimiento entre los cuerpos. Me refiero, cuando una cosa deviene, como por ejemplo el hecho de yo estar hablando, es un acontecimiento. Un acontecimiento no es simplemente que una cosa sea, no sé, como súper impresionante, inédita, no sé, una guerra, el 11S, digamos, eso es un acontecimiento histórico, etcétera, ¿no? Pero a pequeña escala, un acontecimiento es simplemente el hecho de que una cosa ocurra como está ocurriendo, ¿no? Por el hecho de que acontezca, que esté haciéndose, ¿no? Con todo lo que ello implica. Entonces, si yo estoy hablando, está aconteciendo ese hablar, ¿no? Digamos, esos cuerpos se están generando, ¿no? Para que se den esas palabras que luego van a ser inscritas, ¿no? Se van a entender, se les va a dar ese sentido como que yo estoy produciendo palabras. Entonces, es muy interesante el hecho de que si pensamos el acontecimiento, y dirá Deleuze que sentido y acontecimiento es lo mismo. Digamos, si pensamos que nuestra realidad está repleta de esos cuerpos constantemente moviendo, ¿no? Digamos, yo qué sé, pues si tú vas con un coche, estás conduciendo, ¿no? Si un coche se estrella, has tenido un accidente de coche, digamos, cómo constantemente esos cuerpos, ¿no? Son interpretados en función, digamos, de toda esa serie de adjetivos, sustantivos, verbos, ¿no? Pero que a su vez le dan realidad, le dan ese sentido, le dan ese respaldo, y que a veces ese sentido insiste, o sea, no existe, pero insiste. Eso tiene realidad ontológica totalmente, una realidad virtual. Me refiero, Deleuze no está diciendo que, bueno, es una construcción y ya está, en un sentido así como naif o algo así, no, al contrario, es como que tiene una realidad ontológica a la que hay que atender, pero no podemos pensar que existe del mismo modo que existe este cuerpo que toco, ¿no? Que está chocando, ¿no? Es distinto, pero sin embargo está ahí. Entonces el sentido y el acontecimiento es lo mismo. Y lo que le va a dar mucho interés a Deleuze, será hablar de los verbos, ¿no? El hecho del verbo jugar.
el verbo, pues no sé, bailar, el verbo, cualquier verbo realmente, ¿no? El verbo hablar. Digamos, como que parecería que en el verbo habría como una especie de paréntesis real que está hablando sobre algo como, por así decirlo, podemos decir infinito, ¿no? En el infinitivo, jugar. Porque realmente tú estás aplicando una categoría sobre los cuerpos que implica, digamos, algo, por así decirlo, que me sale decir casi místico, pero realmente, no sé si me entendéis, en el hecho de que al fin y al cabo estás aplicando un sentido a través de un verbo y ese verbo está aplicándose sobre la realidad y le está dando un sentido, digamos. Tú cuando dices jugar en abstracto, digamos, como que tiene una potencia de sentido enorme. Pero claro, no estamos hablando del mundo de las ideas ni nada de eso, no. Realmente el sentido se da en las cosas. Tú solamente puedes decir que estás jugando en un hecho de estar jugando. Entonces vemos cómo se intercalan los cuerpos con el sentido. Y a su vez cómo realmente las palabras, y concretamente los verbos, digamos, mostrarían ese movimiento dinámico de la realidad. Porque al fin y al cabo es mediante esa fricción, o sea, mediante esos movimientos entre los cuerpos, ¿no? Esos flujos que están deviniendo constantemente, cuando llega el momento de interpretarlos y darle sentido, ¿no? Entonces no, o sea, yo no puedo decir eso de que estoy tirando al suelo la pinza si realmente no hay, si no obedece al gesto de que esos cuerpos que son la pinza caen al suelo, ¿no? Entonces podríamos decir que el hecho de tirar como ese verbo que expresa algo, ¿no? Más allá del propio gesto, pues como que por así decirlo estaría haciéndolo por todas aquellas veces que una persona diría que estoy tirando una cosa, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero bueno. También hay otra cuestión interesante que es la del tiempo, tratar el tiempo con el aion y el cronos. El aion es como el tiempo infinito y el cronos es el tiempo, digamos, por así decirlo, que va pasando, digamos, cronológicamente, ¿no? Parecería que habría un tiempo, por así decirlo, como absoluto, ¿no? Digamos, como inamovible, digamos que es esa extensión ilimitada, y luego estaría el tiempo, digamos, que va procediendo, que está constantemente deviniendo, ¿no? Pero parecería que para que ese tiempo que devenga encaje en un luego la tiene que haber como una especie de sostén temporal, digamos, que le daría ese sentido, ¿no? Y por eso vemos como el infinitivo sería propio de ese aion, ¿no? Del pensar en jugar, ¿no? El hecho de jugar como si fuera un movimiento, ¿no? Un sentido que se aplicase a la realidad más allá del momento cronológico en el que estés, ¿sabes? Porque da igual que pasen 2 millones de años, que el hecho de jugar en ese sentido concreto va a seguir siendo una cosa con sentido, ¿no? Articulada en tanto que sentido. Entonces ya no tengo mucho más que decir. Realmente el libro también tiene un apartado de apéndices muy interesante que se pone a hablar sobre los simulacros en Platón, en Lucrecio, etc. Klosowski también está presente en el libro. Y bueno, la cuestión es que me parece que es un libro muy interesante. Yo es el segundo con el que empecé a leer a Deleuze y la verdad es que yo creo que es un buen libro para leer a Deleuze. Y sobre todo es eso, la forma en la que realmente reflexiona acerca de los movimientos de la realidad o, digamos, la forma en la que nosotros dotamos a las cosas sentido, porque muchas veces pensamos las cosas como lo que son, o las naturalizamos y decimos pues esto es esto o esto es aquello, y realmente no paramos a pensar, no vale, pero ¿y el sentido? Es como, sabemos muy bien detectar cuando una cosa no tiene sentido, ¿no? Por eso también cuando nos hablará de las contradicciones lógicas y todo eso, es interesante, ¿no? Porque parecería que hubiera un choque entre lo virtual, ¿no? Entre lo incorporal y lo corporal, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo Deleuze, digamos, crea esta teoría del sentido, ¿no? Porque vemos cómo se implementa, cómo se articula lo real a través de los cuerpos y a través de lo incorporal, que sería el sentido que viene al fin y al cabo del lenguaje, digamos, de los significantes, el significado, ¿no? Y todo esto. Bueno, no tengo nada más que decir, me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.